won't surrender. Faith is like a fire that never burns to embers. The voice of the unheard. Love is the answer. I gotta speak it, believe it, that's how I feel inside. I can't sit here quiet. You can take my heart, you can take my breath. When you pry it from the cold and dread. This is how we rise. Oh, heavy as a hurricane, louder than a freight train. This is how we rise. Oh, heart is beating faster, feels like thunder. Magic static, call me a fanatic. It's our world, they can never have it. This is how we rise. Oh, it's our resistance, you can't resist us. Déjame ver si entendí. Dices que para evitar que un montón de chicas locas me conviertan en su esclavo sexual, yo debo convertirlas en mis esclavas sexuales y para eso yo las tengo que violar a ellas. ¿Me faltó algo? Diría un muy desconcertado Izuku, quien estaba procesando lo que su padre le había dicho. Básicamente sí, pero violar es una palabra muy fuerte, y de hecho creo que no funcionaría decir que es una violación, ya que de cualquier manera ellas querrán hacerlo contigo, así que digamos que simplemente fuiste dominante y bastante rudo. Por un demonio no voy a hacer eso, no quiero que me tachen de pervertido. Perdón hijo, pero esta es la única solución que puedo ofrecerte, aparte de que te quedes aquí el tiempo que tu cuerpo dure liberando hormonas. No puedo quedarme aquí, tengo que volverme un héroe. Pues tendrás que violarlas. Carajo. Diría Izuku, quien ya se estaba empezando a desesperar. ¿Qué te parece esto? Olvidamos este tema por el momento y tú tienes una conversación con tu hermana, de hecho creo que la necesitan. Pues no mentiré, sí me gustaría conocer a mi hermana. Solo te pido que no te enamores de ella. No jodas, papá, es mi hermana, ¿cómo mierda haría eso? Pues es la primera vez que la verás en toda tu vida, además de que la pubertad aún no ha terminado de surtir efecto en ti, y teniendo en cuanto que tienes el One for All, creo que la pubertad se extenderá hasta los 20, pero yo que tú no me preocuparía por eso. Ante estas palabras a Izuku le saldría un aura depresiva. Hablaban de mí. Diría una voz femenina, siendo esta la de Nezuko, quien al entrar en la sala saldría vestida con la ropa de esta imagen. Oye, ¿para qué es el bambú? Diría Izuku algo confundido. Es que a veces cuando tengo hambre pierdo el control y termino atacando a cualquier persona que esté cerca de mí, así que uso este bambú para evitar comerme a alguien. Ante estas palabras Izuku tendría una gota de sudor, pero en eso Izachi le aclararía la garganta. Bueno, creo que ustedes tienen mucho de qué hablar, y yo tengo algunas llamadas que hacer, ya que ahora mismo la policía está como loca buscándome, así que tengo que desviar su atención, así que si me disculpan. Tras decir eso, All for One saldría de la habitación dejando a los dos hermanos solos. Al principio se haría un silencio muy incómodo, pero de pronto Izuku rompería el silencio. Entonces, ¿cómo fue vivir junto a papá? Ante esta pregunta Nezuko suspiraría y se sentaría junto a Izuku en el sofá. Pues fue un buen padre, admito que siempre me hizo falta la presencia de una madre, pero él hizo todo lo humanamente posible para que a mí no me faltara nada, y también me enseñó todo lo que tenía que saber. Admito que algunas partes fueron vergonzosas, ya que esas partes se supone que se deban hablar con una madre, pero ni modo. En general, él fue un buen padre. ¿Y cómo fue crecer junto a mamá? Ella siempre fue muy cariñosa, y también algo sobreprotectora, aunque siempre me dio mi libertad, pero ella sabía cuándo decirme no. Admito que también fue vergonzoso en algunas partes, pero en general, fue una buena madre. Tras decir ambos eso, ambos hermanos suspirarían para luego mirarse entre sí y comenzar a reír. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Diría Izuku algo nervioso. Claro. ¿Cómo se siente verse igual a los humanos pero saber que por dentro no eres como ellos? Estas palabras hicieron que Nezuko agachara la cabeza. Sé que sonará raro, pero a pesar de que en teoría no soy humana, me siento más humana que cualquier persona, y sobre tu pregunta pues, la verdad no estoy segura. Ante estas palabras Izuku se confundiría un poco, a lo que Nezuko suspiraría para luego decir. Lo que pasa es que en teoría nunca crecí.
Tras decir eso, Nezuko comenzaría a encogerse hasta tener el tamaño de una niña de 4 años. Al parecer el Kirk con el que iba a nacer originalmente me permitía alterar mi edad biológica de voluntad, y debido a eso, puedo tener el aspecto o edad que yo quiera. Increíble. Diría Izuku viendo el aspecto de su hermana. Espera, entonces eres mi hermana gemela, hermana mayor, o hermana menor. Puedo ser cualquiera de las tres. Ante estas palabras Izuku se sorprendería un poco, pero luego de unos minutos Izuku se fijaría bien en Nezuko. ¿Sabes? Te ves adorable así. Diría Izuku con una sonrisa marca prota, haciendo que Nezuko se sonroje un poco y con tierno puchero volteara la mirada, haciendo que a Izuku casi le dé un ataque por el subidón extremo de azúcar. Oye, ¿crees que algún día pueda visitar a mamá? Bueno, técnicamente eres una villana, así que será difícil. Diría Izuku de forma seria, haciendo que Nezuko pusiera una mirada triste, haciendo que Izuku se sienta mal, pero en eso una idea vendría a su cabeza. Espera, dices que puedes alterar tu edad, ¿cierto? Pues sí, pero no puedo aumentar mi edad natural, o bueno, no me forma exagerada. Ahora mismo tengo 16 años de existencia y si quiero parecer mayor a eso solo podré aumentar mi edad en unos 10 años. O sea que puedes llevar tu cuerpo a la edad de 26. Exacto. Tras decir eso, Nezuko comenzaría a aumentar de tamaño hasta tener el aspecto de una mujer mayor, además de que había un par de koas que había crecido de tamaño de forma colosal y estaban a nada de escaparse de las prendas de vestir de Nezuko. Te lo dije. Diría Nezuko de forma tranquila mientras que Izuku tenía la cara completamente roja. Mente de Izuku. No le veas los melones, Izuku, por lo más sagrado del mundo no le veas los melones. Y como todos se esperaban, al final Izuku terminó viéndole los melones a Nezuko. De nuevo en la mente de Izuku. Me cago en todo la cagable en este jodido mundo, porque siempre me pasa esto. De vuelta a la realidad. Oye, ¿cuál era tu idea? Pues me gustaría que toda la familia estuviera presente para decirlo. Diría Izuku haciendo que Nezuko pusiera una mirada seria. Llamaré a papá y le diré que iremos a ver a mamá. Diría Nezuko al tiempo que salía de la habitación. 30 minutos después. No sé si sea buena idea ir con ella. Papá, por favor, ella te ha estado esperando por más de 10 años, en mi opinión ya la hiciste esperar demasiado. Diría Izuku tratando de persuadir a su padre, pero, ¿y si ya dejó de amarme? Diría Itachi algo preocupado. Papá, escucha, si mamá se hubiese dejado de amarte entonces porque aún conserva una foto tuya en su habitación. Ante estas palabras Itachi abriría los ojos por la impresión, por lo que ésta dejaría caer una lágrima traicionera para luego volver a hablar. Está bien, vamos a verla. Ante estas palabras a Nezuko le brillarían los ojos y de inmediato iría a su habitación para arreglarse. ¿Hay algo que deba saber? Preguntaría Itachi algo nervioso. No mucho, el tiempo que fui Kirkles ella cayó en depresión ya que sintió que era su culpa y aumentó mucho de peso, pero luego de que obtuve el One for All ella volvió a animarse y se inscribió en el gimnasio y volvió a adelgazar, al menos en algunas partes. ¿Eso qué significa? Diría Itachi algo confundido. Sonará enfermo si lo digo yo, así que mejor velo tú mismo. Diría Izuku para luego mostrarle una imagen de Inko a Itachi, quien al verla sufriría un fuerte sangrado nasal, ya que Inko se veía igual a esta imagen. No era tan voluptuosa la última vez que la vi. Diría Itachi con un gran sonrojo. Escuché que fue a visitar a una amiga que puedo reubicar la grasa del cuerpo o algo así, la verdad no estoy seguro. De hecho creo que se ve más joven. Yo también lo noté, cuando le pregunté lo único que dijo era que tener amigos con distintos quirks era bueno. Ante esto Itachi pondría una mirada pensativa. No pensarás en robarte los quirks de sus amigos, ¿cierto? Claro que no. Diría Itachi con rapidez haciendo que Izuku suspirara. Estaba pensando en robar un quirk que me permitiera copiar quirks y copiar los quirks de los amigos de Inko. Ante estas palabras Izuku se dará una palmada en la cabeza. Al menos déjame soñar. Diría Itachi al tiempo que volteaba la cabeza. Ya estoy lista. Diría Nezuko, quien tenía una mochila en su espalda. Bueno, déjenme pongo algo para evitar que me reconozcan y nos vamos.
diría Izachi con mucho nerviosismo al tiempo que se dirigía a su habitación. Varias horas después. Ya eran las 8 de la noche. Izachi junto a sus hijos estaban parados frente al apartamento Midoriya. Creo que fue mala idea, diría Izachi con algo de miedo. ¿Ni crees que voy a dejar que te acobardes ahora?, diría Izuku para luego tocar el timbre haciendo que Izachi entre en pánico y tratara de escapar, pero ni Izuku ni Nezuko se lo permitirían. ¿Quién es?, diría una voz femenina al tiempo que abría la puerta, siendo Inko la dueña de esa voz quien al ver a los que estaban del otro lado de la puerta quedaría en shock. Hola Inko, diría Izachi algo avergonzado al tiempo que Inko se le acercó y ponía sus manos en las mejillas del peliblanco quien estaba hecho un mar de nervios. Creí que nunca te vería de nuevo, diría Inko entre lágrimas haciendo que Izachi solo suspiraría y dijera: y yo recé cada día por verte una vez más. Luego de esas palabras la pareja se daría un tierno beso cargado de todo el amor que se tuvieron guardado en el corazón durante mucho tiempo. Izuku y Nezuko por su parte únicamente chocarían los puños en señal de victoria. Luego de unos minutos la pareja se separaría y sonreirían con gusto para luego Inko voltear a ver a Izuku y diría: me habían llamado de la academia para decirme que te había secuestrado. Al principio me preocupé, pero cuando me dijeron que habías ido al Forlan supe que estarías bien. Veo que papá no mintió cuando dijo que tú ya conocías su pasado. Disculpa, pero yo nunca miento, diría Izachi quien se hacía el ofendido haciendo que los presentes se rieran, pero en eso Inko posaría su mirada en Nezuko quien al verla se pondría nerviosa, pero Inko lo único que haría sería acariciar la mejilla de aquella chica quien estaba bastante nerviosa. La última vez que te vi, estabas conectada a un montón de máquinas, temía que nunca podría verte convertida en una mujer, y ahora estás aquí. Tras decir eso Inko no podría aguantar más y abrazaría con fuerza a Nezuko quien sin dudarlo correspondería el abrazo al tiempo que comenzaba a llorar con fuerza. Todo bajo la mirada de Izachi e Izuku quienes solo suspiraron para luego Izachi decir: creo que tienen mucho de qué hablar. De hecho, todos tenemos mucho de qué hablar, diría Inko aún abrazando a su hija haciendo que Izachi entendiera lo que quería decir, por lo que toda la familia entraría en la casa para hablar. Las horas se pasarían volando con la familia, entre bromas y anécdotas, al final el sol terminaría saliendo. Y fue así como descubrí que puedo sacar tentáculos de mi espalda, diría Izuku contando las veces que sus tentáculos habían aparecido. Aún no puedo creer que ese All Might te haya forzado a tener una carga tan grande como esa en tu espalda, diría Inko con mucha ira. Ya entiendo por qué lo odias tanto, volvería a decir Inko esta vez hablándole a Izachi. Por eso y también porque me desfiguró la cara en nuestra última pelea. Pero tu cara está bien, diría Inko algo confundida. ¿Tienes idea de cuántos Kumilks tuve que robar que poder recuperarla? Ante esto todos se reirían un poco, pero en eso a Izachi le vendría algo a la cabeza. Oigan, no es que quiera arruinar el ambiente, pero les recuerdo que sigo siendo el villano número 1 del mundo. Si alguien me ve aquí no pasará mucho antes de que héroes de todo el mundo entre por esa puerta, diría Izachi señalando la puerta de la casa. Entonces hagamos que seas alguien más, diría Izuku con confianza. ¿A qué te refieres?, diría Inko algo confundida. Sencillo, lo primero es cambiar el aspecto de papá y lo segundo es conseguirle una nueva identidad, y luego para solucionarlo de mi hermana, le creamos un acta de nacimiento registrada hace 4 años y la inscribimos en el kinder. Es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo conseguiremos todos esos documentos?, diría Izachi algo confundido. Primero cámbiate de aspecto y luego les diré cómo haremos eso. Ante esto Inko simplemente levantaría los hombros y diría: yo me encargo. 1 hora después. Ya volvimos, diría Inko desde la entrada llamando la atención de sus 2 hijos los cuales estaban viendo la televisión. Por lo que esto de inmediato fueron a ver el nuevo aspecto de su padre. Ahora Izachi tenía el cabello negro, sus ojos eran rojos, su estatura había aumentado bastante llegando a medir 2 metros con 3 centímetros, además de que ahora estaba mucho más fornido. ¿Cómo carajos cambió tanto?, diría Nezuko con los ojos como platos.
Pues en resumen tengo 3 amigos, uno que puede cambiar el color del cabello, otro que puede cambiar el color de los ojos y otro que puede cambiar la estructura del cuerpo aparte de aumentar la fuerza física. Diría Inko con una sonrisa haciendo que sus hijos voltearan a ver a su padre. No me vean así, yo quería estar calvo. Bueno, ya cambio el aspecto de papá, ¿ahora qué? Diría Nezuko con algo de curiosidad. Ahora vamos a hacerle una visita al director de la Yui. Diría Izuku con una mirada de determinación. 15 minutos después. Escúchame rata hija de puta, finalmente recuperé a mi familia y si crees que la voy a perder solo por no tener documentos entonces estás mal, así que o nos ayudas y te rompo la columna. Diría Inko con un bate de béisbol en las manos mientras hablaba con el director Nezu quien estaba de cabeza colgado del techo. ¿Era a esto a lo que te referías? Le preguntaría Nezuko algo asustada por el comportamiento de su madre. Yo pensaba más en tomar el té con el director y pedirle amablemente que nos ayudara pero supongo que esto también funciona. Diría Izuku igualmente asustado. Agradezcan que no la vieron cuando estaba embarazada. Diría Izachi al tiempo que le llegaban los recuerdos de Vietnam. Escúcheme señora, tengo un código moral y ese código es no ayudar a villanos así que no importa cuánto lo intente, no ayudaré al villano número 1 del mundo a salir impune por sus crímenes. Así que esas tenemos, diría Inko con una sonrisa sádica para luego voltear a ver la máquina de té que estaba en la habitación. Es una linda máquina de té. ¿Qué está haciendo? Diría Nezu algo preocupado viendo que Inko se estaba acercando a la máquina. Se ve que es costosa. Diría Inko ya están muy cerca de la máquina. Aléjese de mi bebé. Gritaría el director Nezu con desesperación. Sería una lástima que alguien la destruyera. Diría Inko para luego levantar el bate de béisbol con claras intenciones de destrozar aquella costosa máquina. Está bien, lo haré, pero por favor no toque a mi bebé. Gritaría Nezu mientras se retorcía del miedo. No fue tan difícil, ¿verdad? Diría Inko aún con su tono de voz sádico. Mente de Izachi. ¿Por qué me excita tanto? Luego de eso Nezu haría el papeleo necesario dándole una nueva identidad a Izachi quien ahora se llamaba Zuko Midoriya, y con Nezuko, redactaron un acta de nacimiento y todo el papeleo necesario para que ella quedara en el sistema como una niña de 4 años. Bien, ya tienen lo que querían, ahora váyanse de aquí. Diría Nezu quien estaba abrazando su máquina de té con mucha fuerza. Lo siento director, pero usted es testigo de todo lo que pasó aquí, y con lo inteligente que es usted, ya debió darse cuenta de lo que tenemos que hacer. Diría Inko al tiempo que levantaba su bate de béisbol con intenciones de atacar a Nezu quien al ver esto se aterrorizó pero en eso Izachi Zuko la detendría. Querida detente, no es necesario llegar a tanto tengo un Kirk que me permite borrarle la memoria, solo tengo que borrarle la memoria y aquí no habrá pasado nada. Vaya. Diría Inko quien se mostraba algo avergonzada. Bueno cariño, bórrale la memoria a este tipo y luego vamos a comer algo ¿te parece? Pues por mí no hay problema. Diría Zuko para luego tocarle la cabeza a Nezu haciendo que de inmediato este quedara inconsciente. Bueno, ¿y ahora qué? Diría Nezuko con curiosidad. Ahora pequeña. Aférrate al papel de una niña de 4 años y no te separes de tu hermano, por mientras querido, ve a buscar el auto. Pero no tenemos auto. Creo que no me entendiste. Diría Inko con una pequeña risita haciendo que Zuko se percatara de la indirecta. Bueno hay una venta de autos no muy lejos de aquí, veré si los tienen en color verde. Diría Zuko para luego salir de allí. Bueno en lo que esperamos a su padre, ¿qué les parece si vamos por helados? Ante esto Nezuko e Izuku se mirarían entre sí para luego levantar los hombros. Un rato después, Inko, Izuku y Nezuko estaban en el parque comiendo un helado cada uno, cabe resaltar que Nezuko se había encogido hasta el tamaño de una niña de 4 años. Joven Midoriya. Diría una voz a espaldas de Izuku quien al voltear se encontraría con una figura esquelética de cabello rubio. Hola Toshinori. Diría Izuku con algo de resentimiento en su voz, ya que desde lo que su padre le había contado sobre lo que había pasado hace tiempo dejó de ver a All Might de la misma forma que lo veía, por el lado de All Might,
Este se sorprendió de la forma en la que su discípulo se había referido a él, pero prefirió no prestarle atención a esto. ¿Estás bien? ¿Cómo escapaste de All for One?, diría All Might al tiempo que tomaba de los hombros a Izuku. Él me dejó ir, según él ya no le servía para nada. ¿Te hizo algo? No que yo sepa. Oye, si no te molesta, estoy tratando de pasar un rato con mi familia sin nada que ver con el heroísmo y todo eso. ¿Eso qué significa?, diría All Might algo confundido, pero en eso una sombra lo cubriría y este escucharía una voz dura de él. Hijo, ¿este señor te está molestando? Ante esa voz All Might se tensaría mucho y al voltear vería al padre de Izuku. Disculpe, ¿nos conocemos?, preguntaría All Might sintiendo que ya había visto a Capelinegro antes. Recordaría haber conocido a un esqueleto andante, diría Zuko con mucho desprecio en sus palabras. Papá, él es Yagito Shinori, es un maestro de mi escuela, diría Izuku de forma tranquila. No sabía que en tu escuela permitían que anoréxicos enseñaran sobre heroísmo. Señor, con todo respeto, yo también soy un héroe. Lo creeré cuando lo vea, diría aquel hombre con desinterés, a lo que Inko diría. Querido, recuerda que tenemos que volver a casa. ¿Cierto? Bueno niños, vámonos, pueden terminar de comer su helado en el camino. Tras decir eso, Nezuko e Inko se irían junto a Zuko, dejando a Izuku solo con All Might. Shonen, esto es importante, si pasó algo entre tú y All for One tienes que decirme. No pasó nada que pueda decir, estuve inconsciente casi todo el tiempo, lo último que recuerdo fue que dijo que ya había terminado conmigo y luego me volví a dormir, varias horas después desperté en mi casa junto a mi familia. Ya veo, por cierto, nunca me dijiste que tenías una hermana, o que tu padre diese tanto miedo. Nunca preguntaste, diría Izuku al tiempo que empezaba a caminar detrás de su familia, dejando a un muy pensativo All Might. De vuelta con la familia Midoriya. No te pases, diría Izuku viendo el auto que su padre había comprado, siendo igual al de esa imagen. ¿No crees que exageraste un poco con el auto?, diría Inko algo sorprendida. Tonterías, estuve ausente durante años, esto es lo menos que puedo hacer. ¿Pero de dónde sacaste el dinero? Tengo extorsionados a varios políticos estadounidenses, ellos me mandan dinero y yo no les arruino la vida exponiendo su organización de pedofilia. No jodas que esa teoría conspirativa era real. Pues de que es real, lo vi con mis propios ojos, puede que yo haya hecho cosas malas pero esos idiotas me superan por mucho, diría Itachi con un ligero toque de asco en su voz. Como sea, mejor ya vámonos de aquí, que la gente nos está mirando raro, diría Izuku haciendo que todos se subieran al auto con dirección a su casa, pero lo que no sabían era que una chica los estaba viendo a lo lejos. Veo que ya volviste, eso es bueno, ya que al fin poder hacerte mío, diría aquella chica misteriosa al tiempo que desaparecía entre las sombras. Una semana después. Ya me voy, diría Izuku quien tenía el uniforme de la Yui puesto. Ten cuidado con las chicas, pasaron una semana sin estar cerca de ti, eso debió volverlas 10 veces más locas de lo que ya eran. Siria Zuko en forma de advertencia. Si necesitas ayuda solo presiona el botón de tu mochila e iremos de inmediato, o si prefieres haz lo que tu padre te dijo sobre ser dominante. Espero no tener que hacer ninguna de las dos, diría al tiempo que terminaba de ponerse los zapatos. Por cierto, escuche que la Yui abrirá un kinder, si quieren pueden inscribir a Nezuko allí. No es mala idea, pero estamos explorando otras opciones, ya sabes que Nezuko tiene ciertos problemas de apetito, diría Inko señalando a la pequeña Nezuko quien se estaba comiendo un pie. No preguntaré de dónde salió eso, diría Izuku para luego salir de la casa con dirección a la Yui. Un rato después. Como que no te acuerdas de nada, dirían todos los alumnos de la clase 1 a quienes estaban interrogando a Izuku. Les digo que no me acuerdo de nada, pasé casi todo el tiempo inconsciente o drogado, así que no recuerdo nada que sea útil. Eso es desafortunado, diría Midnight quien esperaba obtener información. Como sea, todos vayan a sus lugares, diría Midnight de forma seria haciendo que todos fueran a sus sitios.
Muy bien, tengo dos cosas que decir. Primero que nada, dentro de 2 semanas será el festival deportivo, así que durante este tiempo quiero que todos se dirijan al Estadio Gamba para que puedan entrenar tranquilos, y lo segundo, es que el director quiere hablar con mi gorilla. ¿Y ahora qué hizo este pendejo? Diría Kirishima al tiempo que se palmeaba la cara. Yo no hice nada, porque insinúas que hice algo. Es que acabas de regresar de un secuestro el cual fue hecho por el villano número 1, es normal pensar que te pusieron algo en el cerebro que te hace hacer cosas en contra de tu voluntad o algo así. Eso no tiene sentido, pero en fin, iré a ver qué quiere el director. Diría Izuku para luego levantarse y caminar hacia la puerta, pero en el camino notaría que había una silla vacía en el fondo de la clase. ¿Esa silla siempre estuvo allí? Se preguntaría Izuku en su mente, pero prefirió no prestarle atención a eso y simplemente se dirigió a la sala del director. Una vez que llegó a dicha sala se encontró con All Might y el director esperándolo. Adivinaré, quieren hacerme preguntas sobre lo que pasó con All for One. Diría Izuku algo fastidiado. No realmente, Toshinori ya me contó todo. De lo que quiero hablarte es de tu transferencia a Los Ángeles. Ante esto a Izuku le brillarían los ojos y pondría especial atención a lo que el director iba a decir. Ya todo está arreglado, dentro de 3 semanas serás transferido a la clase 1 de la sede de la UA en Los Ángeles. Mientras tanto concéntrate en el festival deportivo. Lo haré, muchas gracias director. Diría Izuku con mucha alegría para luego salir de la habitación. Mente de Izuku. Ahora me siento mal porque mi madre casi lo mata. Really, nigga? Lo que Izuku no sabía es que había una chica la cual lo estaba observando con mucha lujuria en su mirada. Esta noche serás mío. Diría aquella chica mientras que sin que nadie se percatara comenzaba a darse ligeros masajes en su zona íntima. El resto del día pasó con normalidad. Izuku entrenaba con el One for All y hacía lo posible para controlar sus tentáculos, entre otras cosas. Cabe resaltar que las chicas en más de una ocasión quisieron acercarse e insinuársele a Izuku, pero los chicos siempre llegaban a salvar la virginidad de Izuku. Eso me parece adorable. Marica, marica. Ya a la hora de la salida Izuku recibió una llamada de su padre, quien se ofreció en irlo a buscar, pero este se negó ya que quería ir en el metro para despejar su mente. Durante el camino hacia el metro Izuku sintió como si alguien lo estuviese observando, pero no le prestó atención y siguió con su camino hacia el metro. Grave error. Sin previo aviso una granada aparecería frente a Izuku y de esta comenzaría a salir un gas de color rosa haciendo que Izuku se tapara la nariz, pero ya era tarde, en cuestión de segundos, el gas hizo efecto. Al fin. Diría una voz femenina la cual veía como su presa había caído inconsciente. Lugar desconocido, hora desconocida. Nuestra peliverde favorito estaba despertando en una habitación extraña, todo estaba decorado de color rosa, y se veía extremadamente femenino. En realidad esa habitación cumplía al pie de la letra con el estereotipo de la habitación de una chica. ¿Dónde estoy? Diría Izuku, quien intentaría moverse pero no podría ya que este estaba atado a una silla. No de nuevo. Diría Izuku ya dándose cuenta de lo que había sucedido. ¿Te gusta lo que ves? Diría una voz femenina justo frente a Izuku, quien de inmediato voltearía para ver quién era su captora, pero se extrañaría al no ver nada. No me mires tan fijamente que me avergüenzo. Volvería a decir aquella voz haciendo que Izuku se confunda más. Mierda, ya me estoy volviendo loco, estoy empezando a escuchar voces. No estás escuchando voces, estoy frente a ti. Volvería a decir la voz haciendo que Izuku se confunda más. ¿Me secuestro un fantasma? Diría Izuku al tiempo que varios signos de pregunta flotaban sobre su cabeza. No soy un fantasma, soy invisible. ¡Ah, con razón! Diría Izuku para luego suspirar. Oye, no te ofendas por la pregunta, pero, ¿eres hombre o mujer? Creí que mi voz lo dejaba claro, soy una mujer. Perdón, solo quería asegurarme, me han pasado tantas cosas raras estos días que ahora mismo solo puedo confiar en mi familia. Pobrecito. Diría aquella voz femenina al tiempo que Izuku sentía que acariciaban su cabeza. Un momento, ¿cómo es que me conoces?
diría Izuku acordándose de que lo habían secuestrado. ¿Que no te acuerdas del asiento vacío en la clase 1A? Ante esto Izuku recordaría haber visto aquel asiento esa mañana. Siempre estuviste en la clase. En efecto, pequeño brócoli, siempre estuve contigo en clase, el problema era que solo mi cuerpo es invisible y ver ropa flotante habría sido muy obvio, así que tuve que tomar medidas un tanto vergonzosas. Diría la chica haciendo que Izuku se sonroje un poco. No me digas que estás. Sí, Izuku, lo estoy. Diría la chica confirmando las sospechas del peliverde, quien, a pesar de no poder ver nada, eso no quitaba el hecho de que había una chica sin ropa justo frente a él. Dime una cosa, ¿te gusta jugar al ciego? Diría la chica haciendo que Izuku se pusiera nervioso. ¿Eso qué significa? Que yo te huyo mientras tú no ves nada. Tras decir eso, la chica comenzaría a darle un masaje con su pie en la entrepierna a Izuku, provocando que el titán despertara. Mente de Izuku. ¿Dónde está la Rosa de Guadalupe cuando la necesitas? De vuelta a la realidad. Parece que alguien está listo para jugar. Tras decir eso, la chica colocaría sus manos en los hombros de Izuku y apoyaría sus pies en las piernas de este mismo. Espera, ¿qué planeas hacer? Solo voy a divertirme un poco. Diría la chica al tiempo que le bajaba el cierre a Izuku, mostrando el titán en todo su esplendor. Mente de Izuku. Dios, si puedes oírme, por favor protege mi virginidad. Mientras tanto, en el Palacio Multiverso. A mí se me hace que eres marica. Diría un chico de cabello blanco y ojos de color dorado viendo aquella escena con un plato de palomitas. De vuelta al universo. Relájate, al final te gustará. Diría aquella chica con mucha lujuria en su voz. Oye, pero ni siquiera sé tu nombre. Diría Izuku mientras hacía un esfuerzo sobrehumano para liberarse. Mi nombre es Agakure. Tras decir eso, la chica invisible le daría un sentón a Izuku, provocando que éste apretara los dientes, mientras que Agakure daría un fuerte grito de placer / dolor, ya que con ese sentón se le acababa de romper el himen. Al menos podemos tomar café primero. Diría Izuku en un desesperado intento por salir de allí. Beberás todo el café que quieras en cuanto termine contigo. Diría la chica mientras se deshacía de cualquier rastro de cordura que le quedase, para luego empezar a darle sentones a Izuku. Con cada sentón que la chica daba, esta soltaba un fuerte gemido e Izuku hacía cada vez más esfuerzo para no gritar, pero al final no hizo falta porque la chica metió uno de sus pechos en la boca de Izuku. Qué suerte tienen los feos. En aquella habitación lo único que se podía escuchar era el sonido de la carne chocando una contra otra y los gemidos de una joven mujer. Izuku por su parte se estaba sintiendo confundido porque no quería que lo violaran, pero la sensación estaba empezando a gustarle, pero tampoco quería convertirse en un juguete sexual viviente. Oye, Izuku. Escucharía Izuku una voz en su mente. Papá, ¿qué haces en mi mente? Tengo un kit de telepatía, pero ese no es el punto. Sabía que estarías en esta situación tarde o temprano, así que te di un kit extra que hace que cuando esté en situaciones como en las que estás ahora te veas dominado por tu instinto animal, y lo demás ya te lo debes imaginar. Te deseo suerte, hijo. Luego de eso la voz en la cabeza de Izuku se apagaría dejándolo con muchas preguntas, pero antes de poder pensar en algo sintió como su mente poco a poco empezaba a nublarse y su capacidad para pensar se veía reducida, cosa que la chica notó ya que Izuku de la nada había empezado a gruñir, pero lo que esta no notó fue que de la nada Izuku activaría su super fuerza y destrozaría la silla junto a las cuerdas que lo mantenían sujeto para luego tirar a la chica a la cama. Oye, ¿qué haces? Diría la Agakure algo desconcertada viendo que Izuku de pronto había empezado a actuar como un animal, pero de pronto este la tomaría de la cintura y le daría la vuelta haciendo que la chica quedara en posición de perrito, por lo que Izuku sonreiría con malicia y activando el One for All al 15% empezaría a embestir a la chica con mucha fuerza, provocando que ésta diera gritos de placer. Izuku, sigue, no pares, sigue.
Gritaría la chica entre gemidos haciendo que Izuku de la nada diese un aullido para luego empezar a buscar por la espalda de la chica y cuando encontró su cabello Izuku lo sujetaría y empezaría a jalarlo con fuerza, y se preguntarán cómo es que Izuku podía hacer esto si la chica era invisible. Simple, el One for All había aumentando la capacidad de su nariz por lo que simplemente seguía el olor a estrógeno. Luego de unos minutos de relaciones intensas las paredes internas de la chica comenzarían a apretarse cada vez más pero Izuku en cuanto se dio cuenta simplemente comenzó a embestir con más fuerza haciendo que los gemidos de la chica aumentaran hasta que al final la chica terminó corriéndose pero esto a Izuku no le importó ya que en lo único que podía pensar era en satisfacerse a sí mismo por lo que sin compasión seguiría embistiendo a la chica. Dios mío, Izuku, animal. Diría la chica casi sin poder pensar debido al placer que estaba sintiendo, mientras que Izuku empezaría a gruñir cada vez con más fuerza para luego con su mano libre tomar a Agakure del brazo y este comenzaría a morderlo no con la suficiente fuerza para sacarle sangre pero sí para que le queden marcas. Esto hizo que la chica gritara con más fuerza y a eso sumándole que las embestidas cada vez aumentaban más de ritmo daba como resultado que la chica tuviera un orgasmo por cada embestida. Para este punto la mente de la chica ya estaba nublada, y en lo único en lo que podía pensar era en aquel momento y en que deseaba. Luego de 30 minutos de puras embestidas Izuku dejó de morder a la chica y le soltó el cabello cosa que por un momento le dio motivos para quejarse pero no lo hizo porque Izuku comenzó a nalguearla con mucha fuerza. Dios, Izuku, sí, rómpeme en dos. Serían las únicas palabras que Agakure lograría decir antes de que Izuku finalmente tuviera el primer orgasmo de su vida llenando el vientre de la chica quien solo dio un último grito de placer para luego caer inconsciente. Ante esto Izuku poco a poco comenzaría a recuperar la cordura. Mierda. Sería lo último que Izuku diría antes de caer inconsciente debido al cansancio. Al día siguiente. Despierte amo. Diría una suave voz en el oído de Izuku haciendo que ese despertara y cuando lo hizo no vio nada, cosa que lo confundió pero en eso recordaría lo que pasó la noche anterior. La cagué. Diría Izuku al tiempo que se llevaba las manos a la cara. Amo, el desayuno está abajo, pero si quiere, también puede tomar un baño. ¿O me prefiere a mí? Diría la chica con un tono de voz que claramente era de súplica lo cual hizo que Izuku se sintiera mal. Agakure, ahora mismo no tengo hambre, por favor vístete. Diría Izuku quien estaba más que apenado. Como ordene amo. Luego de eso la chica invisible comenzaría a ponerse ropa quedando vestida con una camisa la cual le quedaba algo ajustada y unas bragas blancas. Cuando digo vístete hablo de que te pongas ropa para salir a la calle. Diría Izuku al tiempo que miraba a otro lado. Mente de Izuku. ¿Por qué me da pena si es invisible? Lo lamento mucho amo, si gusto puedo castigarme. Diría la chica al tiempo que se daba la vuelta y se inclinaba hacia adelante mostrándole el trasero a Izuku quien solo se sonrojó y dijo. Olvídalo, tengo que ir a la casa de mis padres. ¿Puedo ir con usted amo? Suplicaría a aquella chica al tiempo que pegaba sus pechos al brazo de Izuku quien solo suspiró y dijo. ¿En qué me metí? Un rato después. Izuku iba caminando junto a Agakure quien iba vestida con un conjunto de ropa casual, una camisa, unos jeans, y un bolso. Cabe resaltar que Izuku le pidió a Agakure que actuara de forma natural cuando estuviesen en la calle, cosa que Agakure interpretó como una orden por lo que sin dudarlo la acató. Ahora mismo Agakure estaba aferrándose al brazo de Izuku haciendo que sus pechos se pegaran a este. Mente de Izuku. Bueno, supongo que esto es natural y para las parejas. Luego de un rato Izuku junto a la chica invisible llegarían a la casa de los Midoriya en donde al tocar la que abriría sería Inko. Hijo, qué bueno que llegas, me estaba preocupando un poco, ¿quién es tu amiga? ¿Y por qué solo puedo ver su ropa? Bueno mamá ella es. Izuku no terminaría de hablar ya que Agakure se le adelantaría. Un gusto conocerla señora Midoriya, mi nombre es Toru Agakure, mi Kirk hace que mi cuerpo se vuelva invisible, pero no pasa lo mismo con mi ropa, y soy la esclava sexual de su hijo. Ante estas palabras Izuku quedaría de piedra y en su mente rezaría porque nadie más hubiese escuchado eso. Ara, qué travieso es mi hijo.
Diría Inko con los ojos cerrados mientras se llevaba una mano a la mejilla, mientras que desde la sala se escucharía la risa de un hombre, siendo este obviamente Zuko barra Izachi barra All For One o como quieran llamarle, quien había escuchado lo que la chica había dicho y por eso se estaba muriendo de la risa. Oni-chan pervertido. Diría Nezuko desde la cocina con un fuerte sonrojo. Mientras que Izuku únicamente diría una cosa. ¿Por qué a mí?